Hola. Ay, perdónenme la hora y perdónenme las fachas. Ay. Les cuento que ahorita estamos desde México. Estoy en México. Vengo llegando literalmente apenas ingresando hace unos ratitos a la habitación del hotel que va a ser mi casita por unos días. Pero obviamente tenemos dos compromisos para hoy, y el primero es sumamente importante porque es un compromiso que hemos adquirido con ustedes sobre la importancia de Dios en nuestras vidas, en la vida de pareja, pero también sobre todo en la vida personal e individual de cada uno de nosotros. Hoy también vamos a estar hablando con la hermana Gladys, que muy amablemente nos va a estar compartiendo la sabiduría que Dios le ha regalado a través de la oración, a través de la palabra. Y pues vamos a estar hablando de la oración. Y ahorita a invitar a la hermana Gladys. Aquí la estamos esperando. Discúlpenme el cansancio, pero ustedes saben que cuando Dios tiene planeado algo, nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos pone en el corazón, porque al final del día Él tiene un propósito y ignorarlo no es correcto. Y como les dijimos la primera vez, hola hermana Gladys, nosotros no queremos obligar a nadie a creer en algo que nosotros creemos. Como les dijimos, si usted no quiere decir Dios, si usted no quiere decir que usted cree en Dios, pero cree en el amor, pues que así sea. Para nosotros Dios es amor, y sobre la conversación que uno puede tener con Dios es lo que hoy vamos a estar hablando con la hermana Gladys. Hola hermana, ¿cómo está? Buenas, buenas, Clary. Mira, pues contenta de estar nuevamente aquí, ¿verdad? Realmente cada día y cada momento, esta es una oportunidad que Dios nos da, porque Él es el que nos ha dado la vida, nos ha dado todo, así es que nosotros hoy estamos felices este día, ¿verdad? Y yo sé que yo no estoy segura, yo estoy completamente segura que estos videos van a ser de mucha bendición. Es garantizado. El que lo vea y que se quede al final, que no lo dude, porque definitivamente, Clary, a veces uno busca, ¿verdad?, algún video y uno dice, pero este video, no, seguridad completa, garantizado. Aquel que se une o aquel que lo vea después va a saber que en realidad muchas bendiciones, va a encontrar mucha felicidad, mucha respuesta. A veces nosotros andamos buscando mucha respuesta. Y yo Amén. sé que Dios, hoy este día, Él nos ha regalado eso, y fíjate que las camisetas, tú sabes, ¿va? Hoy este tiempo de las camisetas, ¿va? De esta camiseta dice, alguien que me quiere me trajo esta camiseta. Uno anda buscando a alguien que lo quiera, y aquí hay alguien que nos ama. Mira, aquí está, lindo está Él, y Él nos ama incondicionalmente. Seamos bonitos, fellitos para otros, pero para Él, la perla preciosa, la niña de sus ojos. Amén. Somos, si María o si, a mí me encanta, porque ya lo vamos a hablar, es decir el nombre de la persona. Vea si es Beatriz la que está conectándose, si es Paola, él le está diciendo, ¿verdad? Yo te ando buscando. Es Así decir, es. tú crees que tú eres la que me está buscando, pero él te está diciendo, no, mamita linda, yo estoy interesado en ti. Yo Y soy sabe, el loco enamorado de ti, y ¿verdad? sabe que literalmente Dios sabe por qué hace las cosas.
Cuando la hermana Gladys y yo hablábamos hace unos días y hoy hace unos minutos, literal, conversábamos sobre esta plática que íbamos a tener, ella decía una frase que a mí me llegó muchísimo al corazón, que es: Dios quiere hablar contigo hoy. Por eso es que la hermana Gladys está diciendo: Paola, María José, Evelyn, César, Carla, Claudia, Patricia, Jorge, Sergio, Giovanni, Dios quiere hablar contigo hoy. Y justamente yo venía, le cuento, hermana, y a todos los que nos ven, cuando yo venía para acá, para México, venía en el avión y no me pude dormir. No me pude dormir y me puse a escuchar música, y dentro de la música que yo escucho de todo un poco, y obviamente tengo alabanzas en mi teléfono. Y salió una alabanza que decía un mensaje que me hizo llorar. Yo hasta estaba jugando en el teléfono y de la nada, escuchando la alabanza, se me empezaron a salir lágrimas, porque en la alabanza decía que ha llegado el momento de volver a hablar de Dios. Y yo siento que llevamos mucho tiempo probablemente en silencio, y cuando vino la hermana y me dijo: Dios quiere hablar contigo, para mí fue como una señal de confirmación. Así No, es, no me sí. quiero poner a llorar, pero así son las maravillas de Dios. Entonces, por eso, hermana, usted decía: Dios quiere hablar contigo a través de la oración. ¿Cómo es eso, hermana Gladys? Miren, la oración, dice, es hablar. ¿Qué es la oración? Vale. En realidad la oración es hablar con Dios, pero el que está interesado en hablar con nosotros es Él. Él nos anda buscando, ¿verdad? Él es el que dice: Gladys, yo quiero hablar contigo porque yo sé tu tristeza, tu alegría, yo sé lo que estás pasando. A veces uno, a veces lo digo por experiencia, a veces uno muestra que, ay, qué sonrisa, ay, qué alegre, ay, qué bien. ¿Y cómo estás? Muy bien, pero uno no termina la frase, si muy bien mal o muy bien, vea, porque en verdad a veces el corazón de uno a veces anda definitivamente destrozado, destruido, desilusionado, decepcionado, frustrado. Entonces, y él dice: yo te vi anoche, te vi que estabas llorando, solita, solito, porque mire, los hombres, Mario, tú que me estás oyendo, Luis, Roberto, él dice: yo te he visto llorar, porque a veces solito, allá solito, con tu teléfono, con tu computadora, está viendo miles de cosas, pero tu corazón se siente muy solo, muy abandonado, y a veces estás rodeado de mucha gente, pero te sientes solo. Entonces, mucha gente, es decir, andamos en un mundo que vamos para allá, vamos para acá, y nos encontramos con mucha gente, pero en verdad el corazón se siente abandonado, y con el cual uno no puede contar y compartir sus problemas o sus alegrías, porque mira, Clary, Dios realmente se alegra con uno, y a veces uno no cuenta las alegrías, porque hay gente que en vez de alegrarse, mejor, es decir, uno dice: no, mejor no lo cuento, porque a lo mejor como vaya a ser que estos No lo están toman mal, bien. no lo toman a bien. Entonces dice: ve y va va, lo que está viviendo, ves, entonces a veces uno, Dios sí sabe lo que Carolina está pasando, Dios sí sabe lo que Carla, esto que te estoy diciendo, en realidad cuando yo escuché una vez que Dios me dijo: Gladys, yo sé lo que te está pasando. Y te voy a decir, no fue muy fácil orar y hablar con él, yo, de mi parte. Es decir, a veces hay un stop de uno, a veces hay situaciones de la familia, o en mi caso, yo le echaba la culpa a Dios. Yo, en las cosas que yo voy a compartir, yo voy a ser muy honesta. Hay cosas, mis hijos bien saben que hay cosas que no siempre las digo, es decir, dije de mami, mamá,
ella siempre las dice, ¿vea? Entonces, y de veras a mí me costaba hablar con Dios, porque orar con él quiere hablar con uno, pero uno a veces no le cree, y hay gente, yo con esto quiero decirte algo, y quiero decirle a ese joven, porque muchos jóvenes, ¿verdad? A Luis, por ejemplo, yo le quiero decir, a veces dice, y si Dios existe, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué se divorciaron mis papás? Si yo le echaba la culpa a Dios de muchas dificultades en mi vida. Yo decía, y yo un día yo le dije a Dios, ¿y yo qué te hice para yo no tener una familia? Yo que no lo merezco, es decir, yo era una adolescente y yo estaba resentida con Dios. A lo mejor hay una joven o un adulto que se sienta abandonado por Dios y que le eche la culpa a Dios. Mira, Claría Belín, esto a veces uno le pidió algo a Dios que, por ejemplo, que no se muriera su mamá, ¿verdad? O le pidió algo, ¿verdad? Y Dios no se lo concedió. Entonces dice, no, él tuvo la culpa. ¿Y por qué me la quitaste? Entonces me cuesta entrar en ese diálogo con él. Él me busca, pero yo me cierro a él, ¿verdad? A mí me llama la atención eso por mi experiencia. Hay gente que uno le dice, mire, vamos a la iglesia, yo le invito, que Dios le ama, y entonces le queda viendo a uno como quien dice, ay Dios, si Dios me amara, ¿verdad? Realmente no me hubiera pasado lo que él me ha pasado. Y sabe qué, hermana, hay algo que yo quiero agregar a lo que usted está diciendo, porque me parece esto muy importante para la gente que nos está viendo. Y que creen que porque nosotras ahorita estamos hablando de buscar a Dios, de escuchar a Dios, de hablar con Dios, porque Dios quiere hablar con nosotros. Si ustedes piensan que nosotras, como dice la hermana, no hemos sufrido, no hemos dudado, no le hemos echado la culpa a Dios, no le hemos tenido algún rencor, claro que la hermana lo está diciendo, ella tras su experiencia, lo que yo puedo contar, a mí también me pasó. Yo me casé en el 2014, me casé en noviembre de 2014 y para octubre de 2015 yo quedé embarazada por primera vez y fue una gran ilusión para mí. Definitivamente. Un poquito de... Sí, toma agua. Yo sé que son situaciones muy duras, muy difíciles. Y como mujer, las personas que han vivido esa experiencia, eso es, bueno, la mujer que lo ha vivido sabe que eso es duro. durísimo. Y yo perdí a mi bebé. Yo perdí a mi bebé. En su momento, ahorita obviamente lloro porque es un recuerdo que me genera dolor a pesar de que ya está sanado. Pero en su momento, mi reclamo hacia Dios fue legítimo. Yo le decía que por qué me había dado algo tan bonito para después quitármelo. Sí, así ¿Por es. qué? ¿Por qué me había dado algo tan hermoso y me lo quitaba así? Yo no lo entendía. Me costó muchísimo entenderlo. Me costó muchísimo también darme cuenta que yo estaba enojada con Dios. Porque yo pasé 40 días en las nubes. Pasé 40 días en los que yo empecé a vivir de manera mecánica. Se unió todo. Mi esposo se vino a Estados Unidos porque ya habíamos empezado el proceso para mudarnos para acá y él se vino primero. Entonces yo perdí a nuestra bebé y él se vino para Estados Unidos y yo me quedé sola con mis papás en todo lo que salía mi proceso migratorio. Entonces en ese tiempo yo no me di cuenta que pasaron 40 días en donde yo evitaba hablar sobre el tema de mi hija. Y no
busqué absolutamente a nadie. Yo me dediqué a trabajar y regresar a mi casa y dormirme y trabajar y dormirme y así. Esa fue mi vida. Hasta que un día me enfermé Sí, y sí. tuve que ir a pasar consulta y la doctora me dijo, me dijo, estás muy baja, tus plaquetas están demasiado bajas. ¿Qué ha pasado? Entonces le dije que yo había perdido a un bebé y que me habían obviamente practicado un legrado. Entonces me dijo, eso es lo que está pasando, tienes anemia porque has perdido demasiada sangre y entonces te tengo que poner en tratamiento, pastillas, medicinas, vitaminas, pero ella me dijo algo, necesitas hablar con un psicólogo. Y me hizo el favor más grande que me pudieron haber hecho. Me mandó con una psicóloga católica. Ella me hizo darme cuenta de que yo estaba muy dolida, que estaba muy resentida y que mi resentimiento ni siquiera era hacia Dios, sino era hacia mí misma. A mí la oración me sanó porque me hizo aceptar lo que estaba pasando. Exacto, sí. Y eso, como lo que tú has vivido, ¿verdad? Muchas, pero miles. Yo diría que hay, por eso hay mucha gente que no se da cuenta que lo que tiene es un resentimiento con Dios. ¿Verdad? Y entonces entonces claro, Él lo busca uno, ¿verdad? Él sabe lo que tú sufriste, ¿verdad? Y lo que muchas de las que van a ver este video han sufrido al perder un bebé. Miren, el perder un bebé, a veces pueden creer que, puede decir, pero eso no tiene, si ni siquiera lo conoció, pero un hijo, y los hijos que me están oyendo y me están viendo, sepan que ustedes para sus mamás, definitivamente, desde que ya el bichito ya está ahí adentro, uno ya se lo imagina, ya uno ya bueno, los míos, Dios guarda, vea, y perderlo, lo que tú me estás diciendo, una hermana me decía, yo llegué a los 9 meses y cuando el bebé nació, ella esperaba verlo vivo y nace y se muere en el instante. Me decía, y ella estaba viviendo problemas con su esposo en ese momento, es decir, que ni siquiera el apoyo de él, igual que tú estabas sola. No estaba sola, pero me refiero yo sin eso. Y entonces te digo que en realidad eso, yo lo he vivido con familia y lo he vivido con amigas y que yo he vivido muy de cerca esa situación y yo sé que hay mujeres que definitivamente a lo mejor no sea la pérdida de un bebé, a lo mejor sea otra situación muy difícil que le culpan a Dios o que se enojan y de alguna manera, no, tal vez Dios no tiene mucho que ver, pero mejor no me acerco a Él, porque realmente no, así somos y es que en todo uno siempre busca a quien echarle la culpa. Y entonces a veces uno no se acerca y Dios lo anda buscando a uno para amarlo. Porque yo una cosa sí entendí, Clary, que en el momento en que tú sufriste, en que yo sufro, y en el momento que yo me encontré con Carolina, una niña, yo voy a mencionar mucho a Carolina, les voy a decir, me encontré con ella y ella estaba viviendo una situación, está viviendo porque ella me contó que su abuelita falleció hace un año y para ella su abuelita era como que pues ella la había criado. Y entonces a veces uno cree que en el sufrimiento Dios no está con uno. Y entonces, bueno, yo lo llegué a entender, que cuando tú sufres, Él sufre. Y uno dice, pero si Él me puede quitar ese dolor, si yo ¿cómo voy a entender yo? Dice, a un Dios que sufre, dice uno. ¿Cómo voy a entender yo a ese Dios como que fuera sádico, que le gustara el sufrimiento? No, a Dios no le gusta el sufrimiento. Fíjate, a mí me llamó la atención porque yo soy de esas que a mí no me gusta el sufrimiento. Y yo le dije al Señor, ay Señor,
Y al ver la pasión de él, yo siempre le digo, ay Señor, ¿y por qué sufriste tanto? Si tú lo podías haber evitado el sufrimiento. Y yo le dije estas palabras, estaba orando y estaba meditando unos misterios dolorosos. Y entonces yo le dije, pero ¿por qué? El sufrimiento a nadie le gusta. Y a través de esa palabra, Dios me decía, ni a mí me gusta. Porque cuando me dijeron a mí, tú vas a morir, y él dijo, aparta de mí este cáliz. Él no quería sufrir, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, cuando yo entendí eso y cuando yo logré ver eso que Dios te dice a ti, me dice a mí, cuando tú lloras, yo lloro contigo. Sí, tú no estás solo. Mira, hay personas que ahorita y los que van a ver el video, miren, yo les voy a decir algo. Dios sufre contigo. Dios sufre conmigo, Dios sufre con Roberto, Dios sufre con Eugenia, Dios sufre con Rosa yo sufro, yo sé lo que tú viviste. Yo sé lo que tú viviste en esa familia. Mira, a veces uno dice, pero ¿por qué lo permitiste si tú podías haberlo evitado? Y es verdad, ¿verdad? Y sabe qué es lo que yo quiero agregar a esto, porque si ahora mencionamos el sufrimiento o el dolor, es para hacerle ver a la gente que nos está viendo o que nos va a ver más adelante, que así como ellos han sufrido, nosotras también hemos sufrido y hemos encontrado en la oración, hemos encontrado en Dios el descanso que necesitaba nuestra alma y nuestro espíritu. Eso no quiere decir que no nos volvamos a enojar en el futuro, eso no quiere decir que no vamos a volver a cuestionar, porque somos humanos. O sea, nuestra naturaleza es cuestionarlo todo y también parte de la naturaleza es dudar. Pero una de las cosas más importantes es entender, a mí me ha ayudado mucho entender a Dios dentro de mi humilde pequeñez, la grandeza del Señor, siendo mamá. Por ejemplo, yo ya le dije a mi hija que no corra y se vaya a estrellar contra la puerta de vidrio. Y en más de una ocasión lo sigue haciendo y ya se ha caído y ya se ha golpeado. Dios hace lo mismo. En más de una ocasión nos ha enviado alguna hermana de la iglesia, algún vecino, algún amigo, algún video donde te está diciendo algo, te está tratando de decir algo. Y tú simple y sencillamente no te das cuenta, no logras verlo, no logras escucharlo. Pero Dios te está hablando, está intentando llegar a ti. Y tú simplemente no logras verlo por lo que decía la hermana hace un rato. Estamos viviendo tan rápido que no logramos escuchar, andamos para arriba y para abajo, no logramos verlo. Y Dios nos está gritando, a veces Dios nos está gritando y nosotros no logramos escuchar. No lo escuchamos. Entonces, Y a veces, y también me llama, a veces, y esto es así, a veces uno también siente que Dios no lo busca a uno porque uno dice, ¿y cómo se va a acercar a mí si yo quién soy? Vea, si las cosas que yo hago, yo sé, como la culpa de que no lo merezco, que Él se acerque a mí. El domingo me gustaba mucho que era la lectura de Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos, una persona que realmente nadie lo quería. Y Jesús lo mira y le dice, bájate, que yo voy a hoy llegar a tu casa. Entonces, él era un pecador y me gustaba lo que decía el Padre. A veces no nos creemos merecedores también del amor de Dios, porque ¿cómo me va a amar a mí? Por ejemplo, yo vi la experiencia de una joven que ella había abortado. Si ella había salido embarazada y no podía ella tener ese bebé y tenía que abortarlo. Entonces, cuando decíamos, Dios te ama, Dios quiere amarte, ella no podía aceptar el amor de Dios, porque ella decía, ¿cómo se va a acercar a mí si yo he abortado? Yo lo he provocado. Era una jovencita como de
estaba como en segundo año, 16 años más o menos tenía, y ella, yo hablé con ella y ella me decía que ella llevaba 2 abortos. Entonces, duro es aceptar que Dios me ama como soy y con todo lo que soy, con todo, es decir, Dios, aceptar eso. Yo creo que ahora el que tiene razón, porque yo decía, yo no me merezco por muchas cosas, uno se siente no merecedor del amor de Dios, y entonces, por eso es que es importante, porque hay gente que dice, si Dios existe, sí, como quien dice, no existe, Él no existe, mejor prefiero decir que no existe, porque yo creo que Él no me ama, porque yo soy, he hecho cosas incorrectas, bueno, si ni mi mamá me ha querido, porque por mi preferencia sexual, por ejemplo, que entonces siente que Dios tampoco lo ama o la ama, y Dios nos ama a todos. Entonces, yo creo de que debe de tener uno esa confianza de que Dios nos ama. Y también en el proceso de oración, si hay dos cosas que yo puedo, dentro de mi experiencia, si hay dos cosas que yo puedo decir, es que lo primero, Dios no está buscando que nosotros usemos palabras grandes para referirnos a Él. Dios quiere que simple y sencillamente empeces a hablar con Él como que fuera una plática normal con un Sí. amigo cuando te estás tomando el café. Es que así lo puedes hacer. Te puedes ir al jardín de tu casa, en el cuarto, agarrar una tacita de café, sentarte en la cama o en el suelo y decirle, Dios, hoy te quiero contar algo. Y así empezás a hablar con Dios, así como hablas con un amigo. Y lo Es, otro que yo he aprendido en la oración es que es más fácil, incluso cuando uno está orando, es más fácil que se le vengan a uno palabras negativas y creer lo peor de uno mismo que creer que Dios me ama. Imagínense qué difícil situación. Es más fácil creer que yo soy lo peor del mundo y que no merezco ser amada, que no merezco perdón, a creer que Dios realmente me ama. Pero es que esto se compara como cuando uno está chiquito y uno se porta mal. ¿Ah? ajá, ajá. No, y uno le dice a la mamá, después de que la mamá lo regaña, uno le dice, mami, pero me querés, ¿verdad que me querés? Y tu mamá te dice, pero estoy enojada. Sí, pero te portaste mal. Entonces, es lo mismo. O sea, mi mamá, mi mamá y mi papá me van a amar a mí, sea como yo sea, porque soy tu hija. Eso no quiere decir que no se van a enojar conmigo. Eso no quiere decir que no me van a llamar la atención. Eso no quiere decir que no me van a Exacto. reprender. Eso, Pero mi eso, Dios, eh, eh, sí, decía el padre, lo que acabas de decir, me llama mucho la atención, nos decía a los papás, nos decía, usted, el amor no está en juego de una madre y de un padre con un hijo. Sí, usted no le va a decir, bueno, si te sacan notas malas en la escuela, yo ya no te quiero. Decía, es que usted no puede dejar de querer a su hijo por eso, usted lo va a querer siempre. Ahora, que usted le va a llamar la atención, lo va a corregir, pero lo va a corregir desde el amor. Usted le va a decir, mire hijo, realmente usted no va a salir a jugar o le va a quitar algo porque lo amo, porque usted, eso que hizo, usted se iba a dañar. Entonces, dice él, corregir desde el amor. A mí me gustó porque en realidad uno, yo a mis hijos les tiraba el chancletazo porque en el momento estaba haciendo la comida y todo, y esto como que eran, y yo dije, qué amor, vea, si en ese momento la chancleta volaba por allá. Y claro, en algún momento mis hijos han de haber sentido, mi mamá no nos quiere porque como nos trata. Y una vez bien me recuerdo, fíjate que Quiquito una vez estaba estaban los niños, hacían grupo de oración, y entonces, y dijimos, no, es que miren, el papá los castiga y les pega porque es necesario, porque si no, no entiende. Y todos dijeron, sí, es cierto, todos dijeron que sí, que estaba bien y todo, pero él dijo, no, dijo,
eso no está bien, dijo, porque si a uno lo quieren, ¿por qué le van a pegar? Y entonces, yo me acuerdo porque él desde chiquito era así, ¿va? Que Sí, él no como todos, va, que dicen sí, sí, no, él no, Dios guarde, siempre es al día con otra cosa, pero estaba en lo correcto, porque uno tiene que hacerlo desde el amor, claro que no lo va a entender uno, ¿verdad? Porque no, hija, no salga, porque le va a ir mal, entonces uno se enoja y no lo entiende en el momento. yo Entonces, sí quiero también agregar algo, es que, eh, porque a mí me pasaba esto y puede ser que a otros jóvenes que nos están viendo ahorita o nos van a ver el día de mañana más adelante, también piensen eso. A ver, nosotros no estamos diciendo que la única manera de acercarte a Dios es a través del sufrimiento. Uno se acerca a Dios en cualquier momento, en cualquier lugar. ay, La sí, no, felicidad no, te acerca a Dios, la tristeza te acerca a Dios, si tenés hambre, si ya comiste, si te vas a dormir, si te vas a bañar. todo, No todo, hay, no todo. hay no hay una fórmula que diga, sufriste igual, entonces estás en la gracia de Dios. No sufriste, entonces, pues entonces no puedes ser un discípulo porque no sos sufrido. No. Y se los digo porque a mí me pasaba, a veces uno tiene esa percepción cuando está joven. A mí me pasaba que en el grupo de iglesia de repente llegaban a dar testimonio muchos jóvenes y muchos adultos y obviamente los testimonios, habían testimonios muy duros, habían testimonios como decía la hermana, de matrimonios desintegrados, eh, otros golpes en la adolescencia, muchas cosas que no quiero mencionar, pero que cada uno sabe lo que ha pasado. Entonces yo, cuando veía eso, yo decía, pero es que a mí no me ha pasado nada. Entonces yo decía, bueno, pero es que algún recuerdo de sufrimiento tengo que tener. Entonces, era como, pero es que yo tengo que tener algún recuerdo de dolor, algún recuerdo de sufrimiento, alguien me tuvo que haber pegado, algún desprecio. O sea, yo tengo que Sí, tener, sí, porque sí, uno siente, porque uno se equivoca, ¿me entienden? El punto es que sí. Dios no está diciendo que para que te acerques a Él tenés que estar Ah, roto, no. desesperado. No, es cierto, Dios en su palabra dice que viene por pecadores, que viene a salvar a los pecadores, porque los justos le están ayudando, ¿me entienden? Ese es el punto. Al final del día, no estoy diciendo que yo soy justa, que yo soy buena, No, que sí, no, porque y eso yo creo que aclarar algo porque a veces ¿cómo se llama? Nosotros, yo digo nosotros porque nosotros los cristianos a veces en realidad no generamos la imagen de Dios. Entonces la gente dice, es que, pues si es que ella como es, ¿vea? Entonces lo miran a uno y se alejan de Dios. Entonces, y yo quiero decirle que en realidad la iglesia o muchos que creemos en Dios, realmente vamos al hospital de pecadores. Es decir, no somos santos, hoy es el Día de los Santos, y decía, a mí me gustó mucho una de las historias que ahí ponían, usted puede ser, dice, la san doctora, san profesor, bien bonito, decía, san vecina, es decir, que realmente nosotros estamos llamados a ser santos, pero eso no quiere decir, y uno cuando lee los santos, se da cuenta que tenían muchas dificultades y muchos pecados, y que luego en el camino fueron respondiendo al amor y se fueron convirtiendo. Pero a veces a uno nos cuesta convertirnos más y a veces pueden decir, ¿qué nos pasa? A veces dice, ay no, mi mamá, ¿para qué va a la iglesia? Si es de más, vea, a esta señora no le entra nada. Y yo digo, ay, sí, a veces tiene razón, porque uno no da la imagen correcta de Dios, porque uno es imperfecto. Y eso debemos de tenerlo claro. A mí me gusta mucho un predicador que así dice, no, la iglesia es un hospital de pecadores. Entonces venga usted a este hospital y únase a nosotros, porque a mí me gustó mucho eso. Y es verdad. una Entonces, no, rehabilitación en el amor. exacto. Entonces nosotros, porque somos personas heridas, dañadas, que tenemos muchas cosas y que cuando uno mira a una señora que ni quiere, le tira, bueno, ahora ya no se le puede tirar veneno aquí a los perros, pero antes uno pues le tiraba agua y todo eso, ahora ya no se puede aquí, no, peligroso. Entonces, pero dice, ve la señora esa y es de la iglesia, y cómo, o les quitaba la pelota porque los hipotes le quedaba, le daba en la puerta, en el portón, entonces, y decía, y esta señora pues iba a la iglesia, y tienen razón, porque yo digo,
verdaderamente si no, nosotros somos imperfectos. Y yo te lo digo esto porque a mí hay muchas cosas que me han detenido a hacer muchas cosas porque yo digo, no, ves que yo no puedo, si yo como soy, no, mejor no, no, mejor no. Pero Dios le dice a uno, no, es que no te he llamado porque sos buena, si he venido por los pecadores. Y aquel que me está oyendo y me está viendo, no, esa mente, quítatela, que Dios te está buscando, principalmente por eso, para salvarte. ¿Y de qué lo va a salvar? Pues si no es pecador, ¿de qué lo va a salvar? Porque solo el que es pecador necesita ser salvado. Entonces, yo para eso vino. Y todos tenemos algo en lo que nos equivocamos. Usted no quiere llamar a sus errores pecados. Está bien, no lo llame así. Llámele errores, llámele defectos, llámele equivocaciones. Pero todos cometemos algún error porque de nuevo, como dice mi mamá, solo Dios es perfecto. La hermana Gladys se equivoca. Yo me equivoco. Como humana, les acabamos de decir, ella en una circunstancia familiar le reclamaba a Dios. Yo, por la pérdida de mi bebé, también le reclamé a Dios. Y esa es por mencionar una. Pero a veces pasa que uno siente que uno es bueno y que uno no hace daño y que entonces no merece que le hagan daño a uno. Y es verdad, duele, Y así, y duele. así es, Pero así si es. a Jesús, que era el Hijo de Dios, lo lastimaron siendo el Hijo de Dios, ¿cómo no nos van a pasar las cosas a nosotros? Ahora Dios nos llama a que tengamos cuidado, es que ese es el punto. Si es que Dios no quiere que vayamos a quemarnos vivos, Dios no quiere que nos pase nada malo, es que es como yo no quiero que le pase absolutamente nada a mi hija. Estar aquí, estar aquí hoy trabajando lejos de mi hija, que no la voy a poder ver, que no la voy a poder dormir, esas son cosas que duelen. Si a mí, que soy humana, me duele estar lejos de mi hija, ¿cómo no le va a doler a Dios, que es mi padre también, si un hijo se le aleja? Es lo Así es, mismo, es lo así mismo. es, Solo que la así es. magnificencia del Señor, de Dios, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, y por eso a veces le cuesta a uno creerle a Dios. Pero aquí me gusta mucho que uno debe de confiar en Dios, de saber que Él, si nosotros nos acogemos a Él, llegamos a Él con diciéndole, bueno, yo realmente te necesito, yo realmente en confianza, ¿verdad? Con fe, y me acerco a Dios, dejo que Él se acerque a mí y yo me acerco a Él. Dice que Él dice, yo toco a tu puerta y si tú me abres, dice, yo entraré contigo y cenaré contigo. Esta, Él está diciendo, te estoy tocando la puerta y si tú me dejas entrar, haremos una fiesta, tú serás feliz y yo soy feliz. Fíjate que yo tengo aquí y me gusta les voy a enseñar, es un dibujo de mi nieto. Entonces, lo voy a enseñar porque ella me ha enseñado a mí una cosa que a veces a uno le cuesta, creer que Dios es su papá. Porque a veces la imagen del papá que tenemos no es la imagen que Dios es, que Él no lo abandona a uno, que Él está siempre con uno. Entonces ella, mi hija le dijo, mira, mi nieta solo está con su mamá y su papá no está. Es decir, razones, la vida así es, a ella le tocó estar con su mamá y con nosotros. Pero mi hija le dijo, mira, Samantha, le dijo, tu papá es Dios, le dijo. Dile a un niño algo y si ese niño te cree, el niño te cree. Entonces a mí me llamó la atención, esto lo hizo para el Día del Padre. Y entonces le dije yo, ay, eso se lo lleva al abuelito. No, me dijo, esto se lo llevó a mi papá, me dijo, y aquí tiene a papá y a ella. Y a tu papá. Sí, me dijo, a Dios, me dijo, si él es mi papá, me dijo, yo a él se lo he hecho, me dijo. Entonces, y cuando vio me dijo, ve, ahí está mi papá, me dijo. Es decir, una seguridad de que él es su papá. Porque Yo así dije, es, así es. Y sabe que nosotras es, hablábamos, cuando hablábamos de este tema, la hermana también decía algo muy importante, que era que Dios toca a tu puerta, así como lo está diciendo ahorita.
Y Dios es tan poderoso que usa las nuevas tecnologías, que tanto estamos aquí en un Instagram Live, porque también es una forma en la que Dios está tocando la puerta de todos los que están aquí con nosotros o de los que nos van a ver más adelante. Como les decíamos, Dios siempre encuentra la forma de llegar a sus hijos. Está en nosotros saber decodificar el mensaje que Dios nos está dando. Yo también le decía hace un rato a la hermana que también uno a la hora de hablar con Dios, a la hora de orar, tenemos que entender que estamos hablando con Dios, estamos hablando con un papá, no es un mago, no es alguien al que yo le voy a decir me quiero ganar la lotería y me la voy a ganar mañana. La vida no funciona así. Uno, Así es. uno tiene que Y, pedirle a Dios sabiduría y discernimiento para saber entender qué es lo que le tengo que pedir y cómo se lo tengo que pedir y para aceptar si eso va a llegar o no va a llegar. Yo le voy a poner un ejemplo de mi vida porque yo no puedo hablar de la exacto. vida de nadie más que de la mía. Ajá, Yo ajá. le pedí, yo tuve un noviazgo que no me fue muy bien y después de eso, yo como dijo la hermana, a mí no me gusta sufrir, a ella no le gusta sufrir, a mí tampoco. Yo no te, yo tengo un umbral del dolor muy chiquito. Entonces Ay, vine yo sí. y le dije a Dios, yo hice una lista y se la entregué a la Virgen de Guadalupe porque yo soy muy devota de la Virgen de Guadalupe. Y le dije a la Virgencita y a Diosito, hice una lista de los defectos que puedo soportar y los defectos que no puedo soportar. Con esto puedo vivir y con esto no puedo vivir. Aquí te lo dejo, Diosito, aquí te lo encargo, por favor. ¿Por qué? Porque también uno tiene que ser consciente. No le puedo pedir a Dios Ajá, que dé el hombre perfecto porque yo no soy una mujer perfecta. ajá, Pero entonces ajá, tengo que reconocer cuáles son los defectos que sí puedo soportar en mi pareja. Porque ajá, así, nada es perfecto. Buscamos la perfección y nunca la vamos a encontrar. Vamos a tener ujú, asomos de perfección. Y esos son los momentos que tenemos que disfrutar para que el matrimonio se construya en base a la felicidad, en los momentos bonitos, pero los momentos malos también forman parte del matrimonio. Entonces, exacto, hay que exacto. pedirle a Dios y hay que también hay que saber decirle, yo siempre he tenido momentos de temor en mis oraciones a Dios, porque yo siempre me he atrevido, no lo hago todo el tiempo porque Dios realmente me escucha y me lo cumple. Yo siempre le digo una frase que a mí me da mucho miedo y le digo a Dios, si es para mí, dámelo y si no, quítamelo, aléjamelo. Y después le digo, y dame la sabiduría y la entereza para aceptarlo, para entenderlo. Si lo que te estoy pidiendo es para mí, es bueno para mi vida y para mi familia y para mi corazón, que así sea. Pero si no, arráncamelo de tajo. Por lo que decía la hermana Gladys, a ella no le gusta sufrir, a mí tampoco. Entonces, Sí, también, tal vez una de las invitaciones que nosotros le podemos hacer ahora es que cuando usted hable con Dios, dígale todo lo que le quiera decir, pero pídale sabiduría, discernimiento y paciencia, porque los cristianos o no cristianos en la vida general tenemos que aprender a tener paciencia. Hay que saber esperar, porque el tiempo de Dios es perfecto. Le guste usted o no le guste la frase, los tiempos de Dios son perfectos. No los tiempos de así Gladys, es. ni los tiempos de la No, hermana Gladys. no, no. Y eso que acabas de decir, fíjate, yo voy a compartir lo que un sacerdote siempre nos enseñó, porque dice que uno, cuando uno le pide a Dios, dice, uno debe saber que Dios le escucha. Sí. Dice, él dice, dice en Jeremías 33:3, clama a mí que yo te voy a responder. Pero el padre decía, pero a veces como lo que tú decías, yo quiero que me responda lo que yo quiero. Entonces dice, Dios te va a responder, dice, es que él te va a responder. Te puede decir, sí, te lo voy a dar. O te puede decir de la segunda respuesta, sí, pero todavía no. Tené paciencia, ¿verdad? Y la tercera te puede decir que no a lo que le estás pidiendo. Es decir, él sabe aunque parezca algo increíble, que aquello que le está pidiendo, tú dices, es que Señor, yo quiero esto, y él te dice no. Y aunque dice uno, pero es que yo, como tú dices, uno espera la respuesta que sí,
a todo lo que uno le pide a Dios, y pareciera que lo que uno le pide a Dios es lo mejor para uno, ¿verdad? Y dice, y por eso me gusta en Santiago 4 cuando tú lo dijiste, ustedes no reciben porque no piden bien, lo que tú estabas diciendo, que hay que pedir sabiduría para saber qué pedir. Decía Madre Angélica, le preguntaron, Madre Angélica, ¿está bueno que le pida a Dios un carro? Y ella dijo, no, dijo, si eso no está malo, digo, que tú le pidas a Dios un carro, dijo, pero dijo esta palabra, pero mira, dijo, esas son cuestiones de lógica, dijo, ya a mí me llama mucho la atención, porque mira, si no vas a tener para la gasolina, ¿para qué le estás pidiendo a Dios un carro? Si no vas a si no vas a tener para darle mantenimiento, ¿por qué le estás pidiendo un carro? Es cuestión de lógica, dijo. Si tú no tienes para mantener, si no tienes para mantenerte vos, ¿cómo vas a tener para mantener un carro? Pues lo que sabemos que un carro, lo que implica tener un carro. Entonces, cabal, es decir, uno a veces pide cosas y no sabe lo que está pidiendo. Entonces uno, y a veces uno dice, por ejemplo, un novio, ¿verdad? Señor, yo quiero este novio, que yo quiero, y a lo mejor, ¿verdad? Dios está diciendo, mírale, porque a veces a las muchachas, yo ahorita platicaba con una muchacha y yo le decía, mira, piensa bien en la decisión que vas a tomar, pídele mucho a Dios, que te sane tu corazón, te dé mucho amor para que tú te desarrolles y después tomes la decisión de estar con este muchacho. Y entonces pídele a Dios porque vas a querer estar con él, es lógico, es decir, él te dice, venite, vamos, juntémonos y todo. Entonces, pero yo le decía, pero piensa, pide sabiduría a Dios y date un tiempo, porque a veces nosotros nos damos cuenta, hay personas que yo no sé, a ver si nos pasa, hay personas que acaban de tener una relación, al rato tienen otra, después otra, y entonces, y luego no se dan cuenta que a veces le están pidiendo a Dios algo que en ese momento, como decimos, no le conviene a uno, entonces uno debe de tener paciencia y esperar lo que Dios le quiere dar a uno. Pero a veces, mira, y a veces le dicen a uno, a veces dicen, mire, a veces Dios le está hablando a usted, le está diciendo, su mamá le está diciendo, mire, hija, eso no le conviene. Mire, hijo, esa muchacha no le conviene. Pero ¿qué hace? Ay, Dios, entre más le dice uno, peor es la caramba. ¿Sí? Y Dios le está hablando. O algún amigo, o alguna amiga, mira, no te metas ahí, te vas a meter en problemas. Mejor no, mira, conoce mejor y antes de que seas novio o te relaciones más allá, mejor pensarlo bien, pedirle a Dios detenerte para tomar esa decisión, porque esa es otra. Hay que orar mucho para tomar buenas decisiones, porque hay decisiones que son bien determinantes en la vida de uno y que va a quedar uno marcado. Y también creo que es importante, a mí mi mamá siempre me dijo algo que yo, o sea, yo creo que es muy cierto. Mi mami dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Decía la hermana, si le vas a pedir a Dios un carro, entonces trabajas para poder pagar la gasolina y para poder pagar la prima y para poder pagar las mensualidades del carro. Porque como decía la hermana Angélica y como decía la hermana Gladys, cuestión de lógica. Ahora, le estás pidiendo un novio a Dios, le estás pidiendo un esposo al Señor. Si tú le estás pidiendo a Dios un hombre bueno, un hombre trabajador, un hombre que sea temeroso de Dios, que te respete y que te ame, ¿sos tú ya una mujer que va a saber ser la compañera de ese hombre? Es que cuando uno le va a pedir algo a Dios, antes de pedirlo, nos tenemos que cuestionar si lo que vamos a pedir estamos listos para recibirlo. Porque yo le voy a decir una cosa. Uno puede pedirle a Dios que nos dé un hijo, que me haga mamá, pero ser mamá es una gran responsabilidad. Ay, sí, Es una situación
muy hermosa, amorosa y todo lo bonito que usted le quiera poner y todo el color rosa, azul, amarillo, rojo, todo lo que usted le quiera poner. Pero es un compromiso de por vida cansado, porque no es fácil ser papá, no es fácil ser mamá. Sí, no. Sostengo y mantengo que no es fácil ser hijo, pero tampoco es fácil ser papá y ser mamá, porque yo soy capaz de dar mi vida por mi hija. Y así también la hermana Gladys. Así de grande es el amor y uno no se lo cuestiona. Sí, así es. Grande. Entonces, Así. ¿estás dispuesto a que cuando uno se convierte en mamá o en papá, la vida individual de la persona, Clary y Gladys, una parte se pone en stand-by, se estanca por un tiempo, porque en ese momento te tenés que concentrar en ser la mamá. Entonces la mujer en alguna medida pasa a segundo plano. Con el tiempo, la mujer y la madre se van a tomar de nuevo de la mano y vamos a hacer una. Pero lleva tiempo ser un equipo. Lleva tiempo ser un equipo entre la madre y la mujer. Porque la mujer también quiere ser una mujer profesional y exitosa, pero también quiere ser madre. Entonces es muy difícil llevar esas dos cosas de la mano. Entonces, ¿estás lista para lo que le estás pidiendo a Dios? ¿Estás lista para el embarazo? El embarazo no es fácil. El embarazo es difícil. El matrimonio tampoco es fácil, aunque hay amor. Porque a veces el amor no es suficiente. No es como las metas. No, a la hora de la hora ese es el problema. Y por eso yo les decía en la anterior video de que en realidad uno por eso necesita el tercer hilo, porque es bien fácil uno renunciar, rendirse, es fácil, pero si uno se agarra de la mano de Dios, y aquí viene la oración en pareja. Y entonces a mí me gustó mucho esta lectura que dice, está en Mateo 18:19, dice, si en la tierra dos de ustedes unen sus voces para pedir cualquier cosa, estén seguros que mi Padre en los cielos se la dará. Pues donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Es decir, que cuando uno sabe que uno se va a unir con su esposo y el tercer hilo, que es la oración para hablar con él como pareja, definitivamente uno debe tener esa fe y esa confianza y debe de ser parte de la vida de uno, porque si no, sin la oración, definitivamente uno se va para abajo, porque la fuente es Dios, Dios en medio de uno, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo, tú dijiste algo bien importante, el matrimonio no es fácil. Yo sé que muchas personas saben porque lo han vivido y uno que está casado lo vive. Yo recuerdo una vez que mi esposo se quedó sin trabajo y entonces cuando uno de los dos trabajamos y de repente uno se queda sin trabajo, uno ya cuenta con el presupuesto de la otra persona y cuando no está, eso es. Y a mí me dijo una vez mi compañera, mira Gladys, me dijo, cuando el hambre entra por la puerta, me dijo, el amor sale por la ventana. Y yo no lo entendí. Cuando estaba en ese momento sí lo entendí. Y entonces era una situación bien difícil. Yo bien me recuerdo que él y yo orábamos, y yo les digo siempre, yo lo comparto, orábamos y llorábamos, porque en realidad la situación era muy difícil, nosotros y yo no hallábamos qué hacer. Entonces yo solo trabajaba un turno y yo le dije, no, yo me voy a trabajar el otro turno. Yo estaba tan desesperada. Y entonces bien me recuerdo yo que, por eso te digo, la oración tiene un gran poder. Orábamos y llorábamos y el Señor no me dijo, no te vayas a trabajar el otro turno, porque me dijo, cuando no hay quien los cuide, ese es un problema. Entonces, ahorita estoy sin trabajo, pero ya voy a hallar trabajo. Es decir, y yo decía, realmente Dios nos va a ayudar y le va a buscar la manera de cómo proveer de un trabajo. Entonces uno
la oración tiene un gran beneficio. Primero, la fuente del amor, porque el amor humano se acaba. Si hay un momento en que uno, si entra la rutina, la costumbre, y si uno le deja La entrar a monotonía de Shakira. sí, sí, entra, imagínate, definitivamente, y si uno no está agarrado de la mano de Dios, entonces llega alguien y ya le va, ¿verdad?, metiendo cosas a uno en la cabeza. Entonces, no, cuando uno se agarra de la fuente, ora a Dios, el Señor le vuelve a dar, le vuelve a decir, le vuelve, el esposo tiene cosas buenas, la esposa tiene cosas buenas, luchen juntos porque yo los he unido y pueden ser felices. Entonces, cuando uno oye la voz de Dios y se pone de acuerdo con el esposo, Dios vuelve a darle mucho amor a uno, la unidad. O hay situaciones muy difíciles que a veces uno pasa con los hijos, pasa otras familias, y uno haya esa fuerza en Dios, esa fortaleza que Dios le da, porque como tú dijiste, el matrimonio no solo es de rosas. La rosa tiene espinas y definitivamente así es el matrimonio. De hecho, siempre van a haber dificultades, pero con Dios definitivamente tú lo vas a ver de otra manera. Es para mí, yo digo, en mi vida, yo le doy gracias a Dios que Él, yo a veces, como todo ser humano, a veces me vengo abajo, me siento que yo digo, ay Dios mío, esta carga no la aguanto, esta mochila está muy pesada, pero voy a Dios y le digo yo, Señor, si usted no me ayuda, yo no sé qué voy a hacer, ¿verdad? Entonces el Señor sale en el auxilio de uno, y mira, yo soy una de las personas que a veces la gente lo critica a uno, pero eso es lo de menos. Si voy a la iglesia, o como dices tú, si uno está encerrado y se pone con Dios, yo pues voy al Santísimo, y yo ahí, si yo siento el deseo de llorar, yo me pongo a llorar. Es decir, me desahogo totalmente. A veces las personas, por no desahogarse, también nos dan muchas enfermedades, porque las emociones guardadas generan muchas cosas. Entonces, yo considero de que uno, y de buscar, si el problema a veces son muy serios, pues buscar el consejero, ya sea una persona que le va a ayudar, ¿vea? No va a buscar a alguien que en vez de ayudarlo, no le va a iluminar, sino que le va a decir, no, niña. Y, y, y ahí yo solo quería abonar lo que decíamos. em, Como bien dice la hermana, cuando uno pasa necesidad económica en la pareja o problemas de salud, porque son muchas cosas las que se viven en el matrimonio. Sí, Además de cosas bonitas, la boda, la pachanga y todo lo que usted quiera. Son cosas muy bonitas, pero cuando los problemas caen es cuando uno realmente encuentra el verdadero significado del amor, y es en Dios a donde uno también encuentra el soporte que necesita para poder aguantar. Porque hay muchas cosas, requiere de aguante, y no estoy hablando de aguantar golpes ni nada de eso, sino no, circunstancias como la que decía la hermana, se queda sin trabajo la pareja. Yo también viví esa experiencia como hija, porque también pasó en mi casa, y vi cómo mis papás sí, sacaban adelante a mi hermana y a mí a puro esfuerzo, o sea, y mi esposo sí, y yo también vivimos una situación muy complicada como la que les digo, de la pérdida de mi bebé. Y él estaba aquí en Estados Unidos y yo estaba en El Salvador. Y hubo un momento en el que yo le dije, necesito que te vengas porque no me siento bien. Me siento ajá, sola. ajá. Y no porque no estuvieran mis papás o mi hermana o mis sobrinos cobijándome. Es simple y sencillamente que me hacía falta mi pareja, que ya era mi mano derecha también y en quien yo Claro, necesitaba así es. apoyarme. Y en el matrimonio no solamente pasan esas cosas, a veces hay discusiones, a veces hay un no que uno no esperaba.
Como por ejemplo, Ajá. de repente usted se quiere comprar una camisa, una cartera, un pantalón, y el marido le dice, no, es que ahorita no tenemos para eso. Y uno es como, pero para eso trabajo, y me lo quiero comprar. Y uno, o sea, Ajá. le estoy mencionando algo bien chiquitito, pero es que también pasa, o sea, eso pasa, el Claro, matrimonio son muchas cosas. Entonces, claro. yo cuando venía para acá, para México, yo siempre que estoy en el aeropuerto, le hablo a le hablo a mi hermana y hablo con mi mamá y con mi papá. Antes de subirme al avión, siempre lo he hecho, gracias a Dios. Y yo les estaba comentando a mis papás que hay una situación que no les puedo decir porque está bajo embargo, es una cuestión exclusiva de una cadena de televisión, no tiene que ver con que yo vaya a entrar a la televisión, no vayan a creer, es una nota, es un reportaje. Entonces yo les estaba contando a mis papás y yo les decía a mis papás, yo ahorita no puedo hacer nada, todo lo tengo que dejar en las manos de Dios. O sea, y si digo esto es porque la hermana dice, ella va a la iglesia, va al Santísimo, alguien lo hace en la casa, en el cuarto, en el comedor. Usted puede orar a donde usted quiera, porque Dios está en todos lados, porque Dios es Dios. Dios no tiene límites. Exactamente. Yo estaba orando en el aeropuerto y después estaba orando en el avión y estaba derramando lágrimas en el avión. Me puse a pensar, ay, ¿qué va a pensar la gente de mí? Fue un microsegundo que pensé eso y después dije, bueno, ¿y cuál es el problema? Yo voy en mi asiento, voy llorando y no le voy haciendo daño a nadie. Usted puede hacer lo que usted quiera. Claro, Hable con claro. el Señor cuando usted sienta la necesidad en su corazón. Ese es el punto. A veces Dios motiva esa necesidad para que usted pueda decirle algo, aunque sea decir perdón, solo eso, Ajá. o aunque sea decir gracias, o aunque sea decir Dios, háblame. Y usted se queda callado. A veces Dios, como decía la hermana, está queriendo hablar contigo y te está queriendo decir algo y también está queriendo escuchar tu voz y por eso empieza a llamarnos por nuestro nombre. Dice, Así es. dice Clary, dice María José, Jorge, Marisol, Katy, todos. O sea, nos llama por nuestro nombre porque Él nos lo dio también. Sí, así es. Así es. Y fíjate que yo, como dices tú, las alabanzas, hay una alabanza que dice, paz en la tormenta. Y hay muchos que ya la han oído, que menciona, puedes tener paz en la tormenta. Dice fe y esperanza cuando ya no quiera seguir, porque es cierto, a veces uno siente que no ve la luz al final del túnel y entonces y dice, pero puedes tener paz en la tormenta. Y es bien interesante porque el que hizo esta alabanza, él la hizo, fíjate, cuando perdió a su esposa con su hijo, porque cuando la esposa fue a tener a su bebé, en el parto murieron los dos. Él estaba pasando la crisis más terrible, pero de eso nació paz en medio de la tormenta. Es decir, ¿cómo puede tener uno paz en medio de la tormenta? La persona que la hizo la alabanza lo dice con el corazón en la mano, ¿verdad? Y así es, y dice, y puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, aunque no quieras seguir, porque así lo dice, ¿verdad? Y aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos, porque puedes tener paz en la tormenta. Es decir, a mí esa alabanza y cuando veía yo que la había hecho el autor, ¿verdad? La hizo definitivamente a raíz de su tormenta, una tormenta muy dura. Y entonces digo yo, y a veces lo que yo estoy viviendo tal vez no es tan grave. Y entonces digo, bueno, entonces puedo tener yo paz, yo puedo sentirme cobijada con el amor de Dios para seguir adelante y me vuelve a levantar y me dice, Gladys, levántate, motívate, yo estoy contigo, yo estoy enamorado de ti a pesar de lo que has pasado. Eso va a pasar. Y después tú vas a decir, realmente era lo mejor que nos podía haber pasado, ¿verdad? Entonces yo creo de que ojalá que
todo el que esté viendo ese video y este video y el que lo vea y que lo pueda ver 2 veces, 3 veces, las veces que quiera, que se convenza que no está solo ni solo. Porque mira, Clarieven, esto lo encierra uno, es que tú estás solo. Entonces yo me encierro yo solo, tú estás sola, me encierro yo solo. Y entonces, no estás solo, no estás solo. A veces tenemos amigos de verdad. Hay personas que de verdad son nuestros amigos, pero no lo logramos ver porque nos cerramos en la mente. No logramos ver que mi papá me puede ayudar, ¿verdad? Como me decía una muchacha, y yo como le digo a mi papá que estoy embarazada, y entonces le digo yo a mi papá que estoy embarazada, y dice, pues, tuve valor y se lo dije, y de ahí va, y se solucionó, ¿verdad? La situación, pero a veces uno se cierra, ¿verdad? Y entonces a veces uno cree y toma decisiones equivocadas porque cree que uno está solo y está sola. Y esa es la peor mentira, porque nadie está solo en este mundo, nadie, nadie. Y yo digo, y si en algún momento yo me sintiera que no está mi esposo, ni mis hijos, ni mis hermanos, ni mis sobrinas, que esas mujeres por mí son capaces de dar la vida, Dios guarde, y yo lo pueda llegar a creer que estoy sola. Él me dice, tú no estás sola, yo estoy contigo. Tú te tienes también a ti esa fuerza, porque es cierto, a veces uno se le va la fuerza. Si es ser humano, pues si uno llega a un momento en que uno dice, es que esto que siento, pero no está solo. Yo quisiera que, Carolina, tú no estás sola. Lo vuelvo a mencionar porque tuve ese encuentro con esa niña y fue tan especial ese encuentro. Me encantó porque ella me dijo, ella ya se iba, era una persona que la encontramos allí, fue sin querer queriendo, como dice, y entonces yo le dije, ¿tú cómo te llamas, Carolina? Y usted, Gladys. ¿El qué? Me dijo, yo me llamo Gladys también, y mi abuelita se llamaba Gladys. Ay, pero me que porque su abuelita había muerto, ¿no? Entonces, a veces uno se siente muy solo, porque a veces nos falta la persona, por decirte algo, ¿verdad? Mi mamá, mi papá. Entonces yo ya siento que ya no hay nadie conmigo. Y entonces no es mentira. Y Dios siempre le va a poner a alguien a uno para sacarlo de ahí. Y en esos momentos de soledad, como usted dice, hermana, tomando las alabanzas, porque también uno cuando alaba al Señor ora. Cuando uno alaba al Señor, ora no una, no dos, sino 1000 veces, porque uno puede exaltar y clamar al Señor todo lo que usted quiera, cuantas veces usted quiera, con la misma alabanza o todas las alabanzas que usted quiera poner. Yo en los momentos de dolor, yo siempre he pensado, porque así he querido construir mi fe. Hay una alabanza que dice, si tan solo tocara el borde de tu manto. Ay, sí. Y me dan esta ganas de llorar porque yo lo creo. Si tan solo no me importaría arrastrarme solo por tocarlo y saber que soy libre. Y de eso se trata la oración y la plática con Dios. Ese es el sentimiento que te deja en el corazón. La certeza de saber que si con solo esa alabanza, con solo clamar, aunque un susurro tuyo está llegando al Señor, ya estuvo, porque ya el Señor te está cargando. Y por eso es que la carga se hace más ligera, como decía la hermana Gladys, porque al final del día lograste sacar algo que no querías abrir, que estabas teniendo prisionado y guardado. Sí, y eso, y yo siento de que, porque en verdad uno... Que llorona. Hay cosas que... No, olvídate, yo ni me digan, porque para eso yo soy, ay Dios guarde, yo soy de chillona, pero yo lloro. Y a mí, si algo que le he agradecido a Dios, que no me importa. Porque en realidad Dios, cuando uno llora, cuando uno se desahoga con Él y se siente abrazada, mira, yo le he dado gracias a Dios porque Él nos abraza
Él te abraza, Él me abraza y sentir ese abrazo de Dios que Él, a mí me gusta mucho porque yo lo voy a leer porque no es palabra de cualquier palabra, dice, tú vales mucho a mis ojos, yo te aprecio y te amo mucho, por eso a cambio tuyo entrego muchedumbres. Definitivamente, a veces uno dice, no, tú vales mucho, es decir, a veces uno cree que no vale. Yo te aprecio y te amo mucho. Es decir, la palabra debe quedar grabada y hay la palabra donde dice, yo dice, definitivamente estoy contigo y dice, y aunque pases por las aguas no te ahogarás y aunque pases por el fuego no te quemarás y al final cantarás, dice el himno de victoria, mira, porque dice, y el mar rojo se abrirá, porque el Dios que creemos, tú y yo y los que me están escuchando, es un Dios de lo imposible. Y a veces uno dice, ¿y cómo Dios hizo esto? Solo Dios pudo hacerlo. Entonces, hay hasta películas reales, mira yo esa película que es de un caso real, Los Milagros del Cielo, esa película, véanla y vean cómo Dios actúa y que definitivamente para Dios no hay nada imposible y aunque la niña, la otra se muere porque hay una que la sana y la otra no se sana, pero la niña se va con Dios con una gran paz en su corazón. Entonces yo les digo, Dios es el Dios de lo imposible y aunque nosotros creamos que no hay una salida, sí la hay, y tú no estás solo, ni estás sola. Mira, yo le digo a Carolina, Carolina, no estás sola, tú no estás sola, Carolina. Nice. Yo quisiera darte un abrazo y decirte, Carolina, Dios te ama, mamadita chula, eres lo más bello, ¿verdad? Y a ti, Clara, y a mí, decirme Gladys, Gladys María, Rafael Enrique, bueno, decirte, Dios te ama y ha dado la vida por ti y Él dice que Él va a hacer por ti todo lo que sea. Él moverá montañas porque eres su hijo y eres su hija predilecta. Y nos dice, yo te lo digo, yo a veces digo yo, Señor, quiero tener la fe de mi nieta. Quiero tener esa fe y decir, tú eres mi papá, tú eres mi papá y tú has estado conmigo siempre. Y entonces seguiré adelante creyendo y confiando que no estamos solos y que estamos con un propósito, porque nadie es accidente. A veces la gente dice, es que yo quizás mejor no debí nacer. ¿De dónde se le ocurre? No es un accidente. Dios lo creó desde antes y así dice, antes de que naciera yo ya te había escogido, yo te formé. Él es su papá, él es mi papá. Así es que no somos un accidente, somos el ser más amado, precioso, valioso, amoroso, abrácese, ámese, dese besitos, dígase, él es lo más bello que Dios ha creado. No hay nadie como yo, no hay nadie, no hay nadie. Y eso te lo digo, no hay nadie, ¿verdad? Tú eres única, yo soy única. Y la gente podrá decir, va a creer, muere única. Claro que somos únicos. Y el que lo cree, definitivamente, mira, allá está volando este salvadoreño Fran Rubio en la NASA. Bye. ¿Por qué? Porque cree de que Dios le ha dado esos talentos y esas capacidades para lograr muchas cosas buenas. Porque como tú decís, Dios es un Dios de amor y un Dios de bondad y está en la bondad. Hay gente muy buena pensando qué voy a hacer por este mundo. Hay gente que está diciendo, no, hay que hacer una organización para mejorar esto, está pensando en lo bueno. Hay gente que está haciendo malabares para llevar sanación a los niños de cáncer, para llevar alimentos. Es decir, hay gente que está pensando, Dios está obrando, porque Dios pone eso, la bondad en las personas. Y yo solo quería decir antes de finalizar, porque vamos a finalizar esta conversación con una oración que la hermana Gladys nos va a hacer el favor de guiar. Antes de finalizar, yo solo les quiero poner esta imagen en la cabeza, porque lo hablábamos también con la hermana Gladys. Cuando ustedes vayan a pedirle a Dios o cuando quieran sujetar la mano de Dios a través de una alabanza, ustedes conviértanse en niños. Como ese papá, esa mamá, esa abuelita, ese tío, esa tía,
a la que aman o al que aman, como cuando mi hija me agarra de la mano y de repente va muy confiada porque va agarrada de mi mano y lo único que hace es que vuelve a verme, me vuelve a ver, Así corroborar que es conmigo con quien va y solo sonríe y sigue caminando porque sabe que va conmigo y que así, conmigo no le va a pasar nada. Es lo mismo así es. que Dios nos quiere dejar hoy en el corazón. Usted agarre la mano de Dios, la mano del amor, la mano de la bondad, o como usted le quiera llamar, y vuélvalo a ver, dése cuenta que va tomado de su mano o que incluso lo va cargando y déjese guiar, déjese cargar. Eso es lo que Diosito le quiere dejar en su corazoncito. Y gracias, hermana Gladys. Hacemos Ay, gracias a ti, hija. al final le damos un anuncio sobre la siguiente conversación. Bueno, vamos a orar y a poner en las manos de nuestro Padre todas las personas. Y yo te digo, tú que a lo mejor lo vas a ver después y tienes una gran necesidad. Hoy en este momento vamos a orar por ti, porque desde ya nosotros, todas las personas que lo van a ver hoy y después, Dios ya te conoce, Dios ya sabe que tú te vas a conectar, tú vas a encontrar este video y vas a decir que esto no es casualidad, porque Él quiere hablarte y quiere decirte que te ama mucho y le vamos a pedir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que Él que te conoce y me conoce y nos conoce, Él sabe tus tristezas, Él sabe lo que tú estás pasando. Señor, yo quiero orar por Rosa, por Maribel, por Beatriz, Señor. Yo quiero pedirte por esa hija tuya, por ese hijo tuyo, que a lo mejor está lejos de su hogar y siente que le falta ese amor de su familia. Señor, yo quiero pedirte de una manera muy especial. Padre, llega a ese corazón, abrázalo, dile cuánto le amas, dile que Él siempre contigo va a salir adelante, que no se rinda si se está cansado, si está agobiado, si está agobiada, si está desilusionada, si está decepcionada. Quiero pedirte también por aquellos que sufren la pérdida de un ser querido en este momento. Mañana se celebra ese día de los difuntos y a lo mejor hay mucha tristeza en su corazón. Padre, llega con tu mano sanadora, abrázale, hazle ver a su familia que ya está contigo, hazle ver que no están ellos solos, sino que su familia los acompaña siempre. Dales esa seguridad de que esa tristeza se convierta en gozo, para que lo recuerden con dulzura, con amor, con alegría, con esperanza, que un día los vamos a volver a ver. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú estás llegando a ese corazón que está necesitado de ti y que quiere tener paz en medio de la tormenta. Y el Señor te dice, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Hay solución para tu problema. Gracias, Jesús, porque nos has puesto, somos esos instrumentos. Tú eres el que está llegando al corazón de esa niña, de ese niño, de ese adolescente, de ese joven que a lo mejor sufre porque sus papás se divorciaron. Señor, dale paz, que siente el amor de su papá, que siente el amor de su mamá, aunque ellos ya no estén juntos. Él se sienta amado. Señor, te pido para que cada persona sea restaurada y sea que quede llena de amor, de gozo, que se sienta con ganas de vivir, de seguir adelante y de amar a los que tiene a su alrededor. Madre María, también cobíjanos con tu manto sagrado y ayúdanos para seguir adelante. Por eso, todo esto lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la paz del Señor quede en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser para que sea irradiado por todos los que han visto
han oído y lo van a ver, y sus familias, sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo digan, ¿qué te ha pasado? Y digan, es que Dios me ama y yo soy feliz porque Él me ama. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermana Gladys. Sobre todo, Ay, pues gracias, muchas gracias por gracias. haber estado con nosotros y a nuestra Virgencita María que ha estado acompañándonos. A todos los que nos han visto, recuerden, nosotros no estamos imponiendo absolutamente nada. Estamos hablando del amor y de lo que el amor de Dios ha hecho en nuestras vidas, y a eso es lo que les estamos invitando a ustedes a conocer, a sentir, a vivir y practicar. No sé si esta semana, muy probablemente la próxima semana, vamos a estar hablando con la hermana Gladys y con una amiga psicóloga sobre la depresión y sobre cómo combatir aquellas palabras que de repente nacen en nuestra cabeza y nos están diciendo, como mencionaba la hermana, que no merecíamos vivir, que no merecíamos nacer, que somos buenos para nada, que no merecemos el éxito, que nadie nos quiere. Vamos a hablar cómo podemos nosotros, cuáles son esas banderitas rojas que tenemos que reconocer para saber que necesitamos ayuda, tal vez de un psicólogo o tal vez de ir al sacerdote, y cómo podemos a través del amor de Dios restaurar, como decía la hermana en la oración, nuestros corazones y nuestra mente, y cómo también podemos llevarlo de la mano con tal vez la guía de algún psicólogo, porque hay cosas en las que Dios nos ha puesto a todos un don, y Dios también obra a través de los doctores, a través de los psicólogos, a través de los profesores, a través de los abogados. Dios nos ha dado dones y nos permite que los podamos explorar y poner al servicio de otros a través de nuestras profesiones. Y por eso es importante que algunas cosas reconozcamos que pueden ir acompañadas y que necesitan ambas guías. Entonces les vamos a estar hablando, primero Dios, la próxima semana. Y de nuevo mi agradecimiento, mi amor, mi cariño, mi respeto y admiración hacia usted, hermana Gladys. Muchas gracias. Gracias, Clary, que Dios te bendiga y te siga dando esa sabiduría, porque, como dicen, necesitamos santos como tú, porque tu profesión sirve, y santos, decía, santos profesores, decía, porque necesitamos profesores santos, ¿verdad? Que motiven, chispa. Entonces, necesitamos santos vecinos, porque a veces de vecino no es tan bueno que diga, entonces tenemos necesario, ¿verdad? De ser buen vecino. Y para los que mañana es el Día de los Difuntos, hagan como los mexicanos, me alegra mucho que estés ahí, porque van a ver eso, que hacen los altares, qué cosa más bella. Yo digo, ay, yo voy a hacer un altar, aunque no sea mexicano, pero me gusta esa tradición, y yo voy a hacer ahí, voy a poner a mi mamá, a mi papá, yo ya estoy pensando. Está honrando la memoria de aquellos a los que amamos, que fueron con eso no se le falta el respeto absolutamente a nadie. Mucho porque nace del amor y del corazón. Aquí, obviamente voy a subir el video, lo voy a dejar en Instagram para que ustedes le den like, para que ustedes lo compartan, para que lo vean, como decía la hermana, cuantas veces ustedes quieran, y también lo vamos a estar subiendo a YouTube para todos aquellos que lo quieran ver allá. Y muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Vaya, hija, gracias. Y que los bendiga abundantemente. Amén. Y recuerden que para Dios no hay nada imposible. Todo es posible con Dios. Así que adelante, ánimo a bañarse y a comer y a reír, a bailar, a sentirse bien, a sentirse feliz. ¿Verdad? Y aunque digan que están locos, pero estamos locos. Estamos locos, pero de feliz. Y como dicen, de amor. De amor de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo que me fortalece. Perfecto. Me llega. Hasta luego. Nos vemos. Dios te bendiga.